Ahora, doctores y doctoras, vamos a realizar la resolución de la parte B del simulacro. Un hombre de 25 años de edad, tras una caída casual sobre la mano derecha en hiperextensión. Mira, cuando te dicen muñeca en hiperextensión, o bien piensas en fractura de coles, o bien piensas en fractura de escafoides. ¿Y de qué va a depender eso? Van a decirte en coles la fractura en dorso de tenedor, y en fractura de escafoides van a decirte dolor en la tabaquera anatómica. Eso es bien clásico, dolor en la tabaquera anatómica. Entonces te dice dolor en la tabaquera anatómica, fractura de escafoides de la muñeca. Bien. Dicho sea de paso, acuérdate que es el hueso del carpo más fracturado. Una tenista profesional de 47 años es informada por su médico que tiene una lesión del manguito de los rotadores que requerirá cirugía. El médico le explica a lo largo de los años de juego que el ligamento del hombro ha ido causando gradualmente un daño grave de la musculatura subyacente. Mira, o sea, acuérdate que el manguito de los rotadores lo conforma el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Ok? Acuérdate de eso. Primero. Segundo, el músculo más afectado es el supraespinoso. ¿Y qué es lo que se afecta más? Esto que hace el supraespinoso. Es el único que ayuda en la abducción del brazo. De todos los del manguito del rotador, el único que ayuda en la abducción del brazo es el supraespinoso. Acá. Ahora, de los ligamentos que normalmente se afectan, va a haber uno que también se interviene en poder apoyar en la abducción. Que tú vas a ver aquí, mira, acá está el supraespinoso, que su tendón es el que más se afecta, ya que este ligamento está uniendo la apófisis coracoides, perdón, la apófisis coracoides con el acromion, ese ligamento, justo ahí, cuando esto se rompe o se desgarra, este es el siguiente que se lastima crónicamente, el ligamento coracoacromial. Justo ahí están para que veas. Un paciente de 21 años que ha sufrido una caída vertical sobre la pierna, manteniendo el tobillo en varo, mira, tobillo en varo y rotación interna, o sea, probablemente sea un esguince de tobillo. ¿Cuál sería la técnica exploratoria más adecuada para valorar la gravedad del esguince? Una radiografía, pero una radiografía dinámica de tobillo. Entonces, obviamente hay que anestesiar para que el paciente no le duela mientras hacemos la radiografía. Un paciente varón de 60 años acude a urgencias por dolor de rodilla, dificultad de flexión y ligero derrame. Un ligero derrame a nivel de la rodilla, dolor y eso, con chasquido, probablemente sea una rotura de menisco. Rotura de menisco. Rotura de menisco presenta el dolor, el derrame ligero y el chasquido articular. Acuérdate, dolor, derrame ligero y chasquido articular en la rodilla, rotura de menisco interno. En relación con la esterosis hipertrófica de píloro, no suele haber ¿qué? ¿Puede haber presentación? ¿La presentación es a las 3 o 4 semanas de vida? Sí. ¿Regurgitaciones esporádicas después de las tomas? No. Son frecuentes, no es esporádico, es frecuente. Estancamiento ponderal, siempre no crece porque no absorbe nutrientes. Vómitos no biliosos, sí. Necesidad de confirmación por imagen, una ecografía. Una ecografía para ver la pílora, la oliva pilórica. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituye un cambio fisiológico en el embarazo? En el embarazo, todo lo que hay acá, pues, el que sí es un cambio es un aumento del volumen eritrocitario. ¿Por qué? Porque el peristaltismo disminuye por efecto de la progesterona. La creatinina disminuye porque hay un aumento en la tasa de filtración glomerular. Se filtran más creatinina inclusive. Entonces, baja la creatinina, baja el ácido úrico en sangre. Disminución del volumen plasmático, no, hay un aumento del volumen plasmático. Acuérdate que el volumen eritrocitario y el volumen plasmático aumentan. El eritrocitario en 33% y el plasmático en 50%. Por eso hay una anemia, anemia dilucional. Porque ambos suben, pero el volumen plasmático sube más. La frecuencia cardíaca no disminuye, la frecuencia cardíaca aumenta. La frecuencia cardíaca no disminuye, sino más bien aumenta. Gestante de 33 semanas llega por dolor y contracciones. 33 semanas, dolor y contracciones. 2 contracciones en 10 minutos y latidos fetales normales. Mira. 2 contracciones en 10 minutos, cervix anterior, acortado, reblandecido. Y no sangrado. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, lo que hay que seguir, mira, es el programa más probable es que sea un trabajo de parto pretérmino, trabajo
de parto pretérmino. Entonces, si es trabajo de parto pretérmino, lo que habría que hacer es lo más probable, porque igual la dilatación mayor a 2, un borramiento mayor a 50%, lo más probable es que hacer ciclo de maduración pulmonar. Maduración pulmonar por corticoides. Maduración pulmonar con corticoides. Gestante de 37 semanas sin antecedentes de control prenatal adecuado. Referida del centro de salud por presentar hipertensión. Al momento, sintomática 150/100, examen obstétrico normal, proteínas en orina negativo. Mira, o sea, tiene la presión arterial mayor o igual a 140/90. El examen obstétrico es normal, las proteínas son negativas y mira, tiene plaquetas 95.000, creatinina 1.2. Entonces, mira, lo más probable es que tenga falla de órgano. ¿Qué signos de falla de órgano hay? Creatinina mayor de 1.1, plaquetas menor de 100.000, creatinina mayor de 1.1, plaquetas menor de 100.000, TGO más de 70, TGO más de 70, creatinina más de 1.1, plaquetas menor de 100.000, TGO más de 70, edema agudo de pulmón, síntomas o signos premonitorios. Signos premonitorios. Ya, eso más una presión arterial mayor o igual a 160/110 puede ser preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, nuestro paciente, ¿qué tiene? Tiene la creatinina elevada, tiene las plaquetas bajas, cefalea no mencionan, y eso. Entonces, es una preeclampsia, pero con criterios de severidad. Dos criterios de severidad tiene. ¿Qué tienes que hacer? Activar clave azul, activar clave azul. Acuérdate que para la definición de preeclampsia, la preeclampsia, o bien la paciente tiene eso que te digo, presión arterial más de 140/90, más allá de las 20 semanas de edad gestacional, y puede tener proteinuria, cosa que ahí no tiene proteinuria, pero también puede tener signos de falla de órgano, signos de falla de órgano. ¿Cuál debe ser la velocidad de dilatación en centímetros por hora durante la fase activa del trabajo de parto, según el partograma de la OMS? ¿Cuál puede ser? Eso es 1 centímetro por hora, 1 centímetro por hora. Muy bien, es 1 centímetro por hora. Mujer de 35 semanas de gestación con diagnóstico de estenosis mitral estenosis mitral que se agrava en el embarazo y fallece luego de la cesárea. Constituye un caso de, constituye un caso de, mira, si tiene estenosis mitral que se agrava y fallece luego de la cesárea, constituye un caso de, mira, es un paciente que tiene una muerte materna. A ver, directa es porque es parte obstétrica. Directo es porque es netamente tema obstétrico. Pero indirecto es otra patología que se perjudica con el embarazo, o empeora con el embarazo. Como es este caso, la paciente es cardiópata. No es que la cardiopatía se la hizo el embarazo, sino que se desestabilizó, se descompensó por consecuencia del embarazo, por los cambios que hay en el embarazo. La muerte materna directa, como ejemplos, esta hemorragia, es las hemorragias obstétricas, la preeclampsia, son muertes maternas directas. Un paciente con celulitis por estafilococo aureus, meticilino sensible, mira, meticilino sensible, pero penicilino resistente, penicilina no puedes, ni estos derivados aminopenicilínicos, sino cefalotina, por ejemplo. Un paciente es internado por meningitis y recibe una droga beta-lactámica. Intercurre con convulsiones. Mira, un beta-lactámico que te produce convulsiones, imipenem. De los que están ahí, imipenem. A un paciente con hipercolesterolemia, con triglicéridos normales, hipercolesterolemia y triglicéridos normales, un inhibidor de la 3-hidroxiglutaril coenzima A, la atorvastatina, las estatinas. Algunos macróleos poseen actividad contra protozoarios. ¿Cuál de los siguientes protozoarios es sensible a macróleos?
Toxoplasma. ¿Qué macrólido? Espiramicina. Espiramicina. Un tratamiento ideal de toxoplasma en gestante. Espiramicina. Pero acuérdate que el toxoplasma es sulfadiazina con pirimetamina, pero no se puede usar en gestante. Espiramicina sería la opción. Un paciente bajo tratamiento de insuficiencia cardíaca refiere haber comenzado con agrandamiento mamario. ¿Cuál de los siguientes fármacos pudo producirlo? ¿Quién produce ginecomastia? La espironolactona. La espironolactona produce ginecomastia y es parte del tratamiento, es parte de los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca. Uno de los siguientes es el hallazgo más frecuente, la radiografía de tórax, un paciente con asma. Prácticamente a veces está normal. Se valora un varón de 56 años por tos crónica. Tos crónica. Esta es la mayor parte del día. Ya ha empeorado de manera progresiva en los últimos 3 años. Junto con la tos tienes tos, expectoración blanco-amarillenta, no sibilancias, no asma, no insuficiencia cardíaca, no RG. Ha fumado una cajetilla de cigarrillos diaria en los últimos 25 años. Mira, cajetilla de cigarrillos y la auscultación pulmonar normal, radiografía de tórax normal y el volumen inspiratorio al primer segundo y la capacidad vital forzada están normales. O sea, aparentemente no hay cambios todavía, pero ya tiene tos, expectoración, tos crónica, fumador de cigarros. Probablemente sea una bronquitis crónica leve, porque todavía no hay cambios. Porque si esto estuviera bajo, ya estarías pensando en una enfermedad como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos viendo el subtipo de bronquitis crónica, pero leve en sus inicios. Un joven de 65 años llega por un síndrome general, pérdida de peso, febrícula, fatiga, hay agrandamiento de la silueta cardíaca, hay alternancia eléctrica y ves derrame pericárdico. O sea, un derrame pericárdico, pero un paciente que hace 8 meses tiene pérdida de peso, febrícula y fatiga. Lo más probable es que es un derrame pericárdico por tuberculosis. En nuestro medio, tuberculosis. Paciente con pérdida de peso, fiebre, fatiga, tos crónica, tuberculosis. ¿Tiene derrame? Hay que pensar que la causa es tuberculosis también. Derrame pleural tuberculoso. Se puede afirmar que hay aumento de la compliance o la distensibilidad en una de las siguientes patologías. De las que vemos ahí, el enfisema. Mira cómo está la compliance. ¿Por qué es el enfisema? El enfisema se pierde aquí a nivel los tabiques interalveolares. Se distiende, hay aumento de la distensión, aumenta la compliance y hay una disminución de la elasticidad, porque ya no, se pierde ese retroceso eléctrico. Entonces, lo normal es que la distensión llegue a cierto punto, pero en el enfisema está aumentado. Y en la fibrosis, lo contrario, ya es roca ese pulmón, ya ni se distiende. Así pues, enfisema. ¿Cuál de los siguientes datos conlleva un mayor índice de sospecha de neumonía por legionela? Aparte que es de atípicos, aparte que está asociado al aire acondicionado, vas a ver hiponatremia. Legionela, la famosa enfermedad de los legionarios, ¿no? Hiponatremia. Lactante varón de 2 meses presenta irritabilidad durante menos de un día y más tarde una crisis convulsiva generalizada. Inicia tratamiento para sepsis, TAC de la cabeza, hemorragia en el lóbulo parietal derecho, ¿ya? Porque tiene un trastorno de la coagulación. Vemos que el paciente requirió intervención quirúrgica el tercer día de vida por iliomeconial. Es un paciente que tiene iliomeconial como antecedente, iliomeconial como antecedente, tiene una hiperbilirubinemia, tiene hipertransaminasemia, tiene tiempo de protrombina prolongado, el tiempo parcial de tromboplastina está normal. O sea, probablemente tenga una insuficiencia hepática, Entonces, ¿qué patología en el niño con el lactante que te dio ileomeconial te puede dar trastorno de coagulación, te puede dar insuficiencia hepática? Muy probable estés pensando en fibrosis quística, ¿no? Claro, obviamente severa, pero fibrosis quística. ¿Cómo diagnosticas? Con test de cloro en sudor. Pero cuando tengas la presentación clínica de fibrosis quística, haces la prueba de cloro en sudor, es el primer screening, el primer tamizaje. Si sale menos de 29, probablemente, con mucha seguridad, quizás no es el diagnóstico. Entre 30 y 59 ya recién empieza un análisis genético para ver las mutaciones. Y si es más de 60, puedes ya confirmarlo. Mira la importancia del test de cloro en sudor. Se da seguimiento en el consultorio de una joven de 15 años por cefalías recurrentes para las cuales se prescribió ibuprofeno. Ibuprofeno. La paciente vuelve con dolor epigástrico, mira, dolor epigástrico y melenas. O sea, probablemente esté siendo una HDA por enfermedad úlcera péptica. O sea, una hemorragia digestiva alta por enfermedad de úlcera péptica.
El gastroenterólogo realiza endoscopía de la parte alta del tubo digestivo y encuentra una úlcera gástrica grande. ¿Cuál es el mecanismo probable que causó la úlcera? Lo más probable es que el ibuprofeno, como es un AINE, inhiba la síntesis de prostaglandina. Y esta inhibición de síntesis de prostaglandina disminuye la síntesis de moco como capa protectora. Después de cuál de los siguientes procedimientos listados a continuación es probable que ocurra una deficiencia de vitamina B12 en un niño. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion. Por eso una resección de ilion conlleva esta deficiencia. Una niña de 13 años presentó hinchazón en las extremidades inferiores. Se tiene edema, a un aumento leve de la presión arterial, tiene hipertensión arterial. Mire, es una niña. Tiene proteinuria, mire, proteinuria de 4 cruces, o sea, ya está en rango nefrótico. Proteinuria de rango nefrótico. Tiene hematuria, lo vi en el examen de orina, hematuria. Tiene una creatinina sérica elevada y tiene colesterol elevado, o sea, tiene la triada edema, hipertensión y hematuria de síndrome nefrótico y tiene proteinuria y colesterol total de síndrome, perdón, edema, hipertensión y hematuria de síndrome nefrítico y proteinuria y colesterol total de síndrome nefrótico, o sea, tiene ambos. Tiene tanto un síndrome nefrótico. De los que están ahí las alternativas, el que te lo hace con más frecuencia y sobre todo en pediátricos es la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Y aquí vas a ver, se da principalmente en niños, es más comúnmente nefrítica, pero las formas graves también pueden ser nefróticas. Mira, acá está, puede manifestarse con proteinuria concomitante en rango nefrótico, o sea, es un síndrome nefrítico nefrótico, característico. Mira, hay media por inmunoglobulina G, puede estar asociado a virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y crioglobulinemia, a enfermedades hereditarias, a drogas, a tumores, a enfermedades autoinmunes. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar depósitos subendoteliales y mesangiales con inmunocomplejos cuando es media por inmunoglobulina G, niveles séricos bajos de complemento. Siempre va a haber niveles bajos séricos de complemento, por si acaso, ¿no? Ya dependerá de qué tipo. Si es por inmunoglobulina G, va a haber depósitos de inmunoglobulina G, inmunocomplejos. Y si es por complemento, va a haber depósitos de C3. Ahí. Un joven de 16 años llega para un examen de rutina. Ha padecido diabetes dependiente de insulina 13 años. Ha estado bien, pero ahorita que tiene nicturia y poliuria. Hemoglobina glicosilada por los cielos. Presión arterial elevada. Mira, tiene este examen de orina, densidad reactiva, pH, mira un pH un poquito alto. No tiene sangre, la glucosa demasiado elevada. Tienes trazas de cetonas, proteínas, o sea, tiene de lo más rescatable en su examen de orina que tiene proteinuria. Es un paciente diabético. En este caso, lo más probable es que sea tipo 1. Pero un paciente diabético, tipo 1, proteinuria y además hipertenso, se va a beneficiar de YECAS, mayor confianza de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, YECAS. Son antiproteinúricos. En la revisión del lactante varón de 6 meses detectamos por primera vez durante la exploración física una hernia umbilical de 4 centímetros de diámetro y una hernia inguinal derecha. Dos hernias. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Te piden decir cuál es la actitud en este caso. Mira, lo más sencillo. Debe derivarse a cirugía, pero por la hernia inguinal. La hernia umbilical puede resolver espontáneamente antes de los 4 años sin ninguna intervención. Ya, si pasaran 4 o 5 años y no, o sea, de edad, y no ha resuelto, ahí puedes intervenir. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia con rotura completa de uretra posterior? Si es de uretra posterior, ya no lo puedes hacer cateterización ni nada. Tendrías que hacer una talla vesical para vaciar la orina. Ya, hacer una comunicación a nivel de la vejiga. Un adolescente llega a las 12 p.m. por cuadro de 4 horas. Clásico que te cuenten menos de 6 horas. Síndrome escrotal agudo. Mira, náuseas, vómitos, testículo elevado y muy doloroso. Hasta podría estar horizontalizado, que es el signo de Gubernier. No tiene reflejo cremasteriano. Signo de Gubernier positivo, no tiene reflejo cremasteriano. Más probable es que sea una torsión testicular. Torsión testicular. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahí?
entrar a la sala. Exploración quirúrgica urgente. ¿Qué es lo que haces? Una orquidopexia unilateral o bilateral. Muy bien, bilateral. Bilateral. Mujer de 28 años presenta cuadro de acúferos. Acúferos e hipoacusia bilateral. Refiere que comenzó en el lado derecho. Mira, ahora es bilateral, pero comenzó en el lado derecho. No hay vértigo, entonces Menier no es. Así que no hay vértigo. Y neurinoma del acústico también puedes descartarlo porque te dirían, por ejemplo, un tumor en el ángulo pontocerebeloso. Siempre te comentan algo de eso, para que tú te guíes ahí. Ahora mira, Rine negativo, Weber sin lateralización, pero el Schwabach alargado lo que indica es hipoacusia de conducción. Ahora, interpretar este Rine y este Weber tiene que ser con cautela. ¿Por qué? Porque si te sale Rine negativo, también hipoacusia de conducción. Ahora, Weber sin lateralización, ese es el problema, ¿no? Como no tiene lateralización es porque ambos ya están afectados. Si estuviera, probablemente al inicio, como dice que comenzó en el lado derecho, estaría un Weber lateralizado a la derecha. Pero ahora está hipoacusia en ambos lados, entonces ya es una cofosis, ¿no? Una sordera. Causa, lo más probable, a la edad de la paciente, otoesclerosis. Pero vamos a interpretarlo, mira. ¿Cuál es el tema? Weber lateralizado, hay un aumento del tono en el oído, ¿ves? Si está, el Weber está lateralizado, hay un aumento en el lado afectado. Si fuera neurosensorial, habría una disminución, pero pero cuando te dicen lateralizado es de conducción. En este caso no está porque ambos están afectados. Ahora el rine, hay menor conducción aérea que ósea, menor conducción aérea que ósea. Entonces en este caso sería un rine negativo para pensar en hipoacusia de conducción. Y mira acá tú puedes ver, en hipoacusia de percepción o de conducción, eh, en hipoacusia de, a ver acá está, mira. Lo normal es que hay un rine positivo. ¿Por qué? Porque la vía aérea está aumentada, es mayor que la vía ósea. El Weber es indiferente y el Savage comparas el explorador con el paciente, tiene que estar igual, ¿no? Si quieres ver de transmisión, hipoacusia de transmisión, acá es neurosensorial. Si quieres ver de transmisión, el RINE debería ser negativo. Ahí está, pues, como te das cuenta. Transmisión, RINE negativo, RINE negativo. Weber lateralizado hacia el lado enfermo. Weber lateralizado hacia el lado enfermo. La vía ósea está potenciada. Y el Schwabach está alargado. ¿Por qué? Porque la vía ósea del paciente es mayor a la del explorador. La vía ósea del paciente es mayor a la del explorador. Como podemos ver. Su vía, la conducción aérea está defectuosa porque es de transmisión, pero la vía ósea está mucho mayor. Es lo que estamos viendo, ¿no? Un paciente de 36 años, fumador, en tratamiento hace 2 días con amoxicilina por una amigdalitis aguda, presenta un dolor importante a la deglución en el lado derecho de la faringe. A la exploración, úvula desplazada, o sea, antecedente amigdalitis, actualmente úvula desplazada, edema importante y trismus. Eso probablemente sea un absceso periamigdalino, mira. Sigue siendo la principal causa de estreptocopiógenes y mira todo este absceso, cómo desplaza la úvula. Tiene toda la amigdalitis, pero luego tiene trismo, voz de papa caliente, úvula desplazada hacia el lado contralateral, amígdala eritematosa, hinchada, fluctuante, con exudado. Entonces, es importante considerar en absceso piramidalino. El diagnóstico es típicamente clínico y la evidencia de pus en la aspiración con aguja confirma el diagnóstico. Tratamiento, antibiótico, clindamicina o ampicsulbactam. 10 a 14 días más drenaje. Gestante 22 semanas con embarazo gemelar monocoriónico, diamniótico, monoví. Pero acá está lo que hay más de riesgo, no monocoriónico. Y mira, ecografía obstétrica, peso 600 gramos, edematoso con polidramnios, el feto 2, 400 gramos, y no se visualiza vejiga fetal. Eso ya es una complicación, ¿no? Que uno esté con poli, con oligo, y ya no se visualice la vejiga en el de oligo. Eso es un síndrome de transfusión feto-fetal, un estadio de Quinteros, mira, tipo 2, no ausencia de vejiga en el oligo. Ya debería entrar a cirugía fetal intrauterina con fetoscopía y ablación láser entre las 16 a 26 semanas. Y hay crecimiento discordante, mira, una diferencia de más del 20%. Si te das cuenta, y pues entre 600 y 400, no, hay una diferencia. Si tú comparas entre 600, más o menos, hay una diferencia del 30%, más del 30%.
Y mira, tienes estadio quiteros. Es una complicación, el síndrome de transfusión fetal es una complicación de los embarazos monocoriónicos. Mira, síndrome de transfusión feto-fetal, síndrome de transfusión feto-fetal, hasta en el 15% de los monocoriales. Son anastomosis venosas profundas que se forman desde las 3 semanas. Y tú puedes hacer el seguimiento ecográfico a partir de las 16. La ligadura de la arteria hipogástrica ilíaca interna controla de manera eficaz la hemorragia posparto severa porque, acuérdate que la arteria hipogástrica es la que da al final a la arteria uterina. Entonces, si tú comprimes, si tú la comprimes, ¿va a disminuir la hemorragia posparto? Sí, pues porque se reduce el flujo sanguíneo y sobre todo la presión arterial en el útero. Mujer de 32 semanas de embarazo llega a sentir masas y bultos en las mamas, masas y bultos en las mamas, múltiples dentro de la areola, a la palpación, superficiales, uniformes, no dolorosas y blandas, como granitos ahí. Son los tubérculos de Montgomery. De hecho, ahí crecen bastante, ¿no? Y se empiezan a palpar. De los siguientes marcadores ecográficos, el que no se considera para el diagnóstico prenatal del primer trimestre de la gestación es, de todos esos, puedes utilizar, ¿no? Contra lucencia nucal, hueso nasal hipoplástico, la regurgitación tricuspidia, el ductus venoso, se pueden estudiar. Tanto para descartar alguna cromosomopatía. El quiste de peso corrido se estudia, pero no se considera dentro del diagnóstico prenatal porque puede hasta en un porcentaje de casos puede ser normal. La amniocentesis es la prueba invasiva más utilizada para el diagnóstico prenatal. Señale cuál es su indicación principal en la actualidad. Mira, tú primero, cuando estás sospechando de cromosomopatías, una paciente tiene riesgo, te recomiendan hacer la prueba de detección combinada del primer trimestre, la triple. Dosar es hormona coriónica humana PAP1, PAP-A y translucencia nucal. Mira, si la beta-HCG, la translucencia están elevadas y el PAP está bajo, trisomía 21. Ahora, si están bajos todos, excepto la translucencia nucal aumentada, trisomía 18, trisomía 13. Inclusive mucha translucencia puede ser de trisomía 13, que es Edwards, por si acaso. Y en caso, por ejemplo, tengas que hacer que te hicieran amniocentesis, lo haces a partir de las 15 semanas de gestación. Aspiras transabdominalmente con una aguja líquido amniótico bajo guía ecográfica. ¿Cuál es la indicación? Evaluaciones de anomalías genéticas fetales. O sea, por ejemplo, un resultado normal de cribado genético no invasivo. O este, una evaluación inicial en pacientes que prefieren la evaluación diagnóstica en lugar del screening. También podría ser. Pero lo mejor es esto, un test combinado el primer trimestre positivo de alto riesgo para confirmar. Para confirmar. Otra cosa, mira el riesgo de aborto. El muestreo de vellosidades coriónicas tiene un riesgo de 0,2. La cordocentesis de 1 a 2. Mira, es el que tiene más riesgo. Y la amniocentesis 0,3. Así que 1, 2, perdón. Al revés. 3, 2, 1, ¿no? El que tiene más riesgo de aborto es este, la cordocentesis, más riesgo de aborto. 3 flechitas, este 2 flechitas y este una flechita. ¿Ya? En la instrucción a un paciente con asma sobre el uso de broncodilatadores se le debe enseñar como medida de emergencia, como medida de emergencia, es que debe saber aplicarse sus SABAS, sus SABAS en el broncoespasmo agudo. Debe saber la dosis de rescate. Varón de 20 años llega por presentar bruscamente un dolor torácico. Dolor torácico. A la exploración física destaca una ausencia de frémito, una ausencia del frémito, junto, junto a percusión timpánica, asociada a ausencia de ruidos respiratorios. O sea, mira, frémito, entonces no hay frémito, derrame pleural no es. Timpánico, entonces neumonía no es, porque neumonía es mate. Asma bronquial no tendrá que ver nada después de un dolor torácico. Atelectasia lobar tampoco. Lo más probable es que sea un neumotórax, pues, neumotórax. Una hipersonoridad o un timpanismo aumentado. La dexametasona ha demostrado disminuir las secuelas y mejorar el pronóstico de las meningitis bacterianas agudas. ¿En qué momento se debe administrar? Se debe administrar junto o al menos 10 minutos antes del antibiótico. Algunos dicen junto ya, pero lo mejor es antes, dice. 10 a 15 minutos antes. Si tienes para poder hacerlo, 10 a 15 minutos antes.
Un varón de 39 años de edad, alcohólico crónico, presentó una clínica de diplopia, disestesias y ataque cerebeloso. Diplopia, disestesia, ataxia cerebelosa. Eso puede ser diplopia. Mira, cuando hay diplopia, nistagmus y ataxia, en el contexto de un alcohólico, puede ser una encefalopatía de Wernicke. Mira, diplopia, nistagmus, ataxia, ¿no? Diplopia, nistagmus, ataxia. ¿Qué necesita? Vitamina B1. Pero se da la tiamina primero y también se da este suero glucosado. Se da suero glucosado y primero la tiamina, ¿no? Tiamina primero y suero glucosado, porque también puede tener una hipoglicemia. Acuérdate de eso. Porque si tú pones el suero glucosado, empieza a metabolizar la glucosa y dentro del metabolismo de la glucosa se utiliza vitamina B1. Entonces, de la poca que hay o de la nula que hay, van a empezar a utilizar el organismo y vas a sentir o los síntomas van a empeorar en ese momento. Por eso primero se me dice tiamina y luego el suero glucosado. Un hombre de 28 años de edad acude a consulta refiriendo desde hace 10 días un cuadro de alteración de la sensibilidad de mi cuerpo. Tiene como antecedente haber padecido una visión borrosa por el ojo izquierdo hace un año, que recuperó por completo en un mes. En la exploración actual se objetiva una hemihipoestesia izquierda con un signo de Babinski de ese lado. ¿Qué prueba diagnóstica es la más apropiada? Mira, hay trastorno de sensibilidad. ¿Por qué? Porque está afectando los cordones de la médula. O los cordones, en todo caso, la sustancia blanca del cerebro, ¿no? Y tiene signo de Babinski. ¿Por qué? Porque es primera motoneurona. Babinski, primera motoneurona. Además ha tenido visión borrosa hace un año. Lo mejor si hubiera sido si es mujer, ¿no? Pero es hombre, ¿no? Visión borrosa porque pudo tener también un evento de neuritis óptica. Ahí sí que solo es visión borrosa, pero si fue con dolor, mucho más nos daría pensar. Lo más probable es que sea una esclerosis múltiple y haya focos escleróticos en la sustancia blanca del cerebro. ¿Eso cómo se ve? Con la resonancia magnética cerebral. O sea, hay que descartar esclerosis múltiple, una patología de primera motoneurona y que afecta a la sustancia blanca del cerebro. Afecta a la sustancia blanca del cerebro. ¿Por qué primera motoneurona? Quizás el tracto el tracto córtico espinal esté afectado, ¿no? Por eso hace clínica de primera motoneurona. Niño de 3 meses llega por vómito recurrente de 10 días, no, vómitos recurrentes. Usted hace que la madre le dé el biberón a un consultorio y observa ondas peristálticas que atraviesan el abdomen. Luego sigue vómito en proyectil. O sea, puede que tenga una estenosis hipertrófica de píloro. Estenosis hipertrófica de píloro. Pero no te buscan por el diagnóstico y no quieren la alteración del análisis de gases arteriales lo más frecuente que puedas encontrar. Entonces, acuérdate que se complican con alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica. Entonces, el cloro debe ser por lo menos de 100. El potasio tiene que ser menos de 3,5. A ver, busquemos. Este potasio está normal, este potasio está normal. Ya, acá puede ser, acá puede ser. El cloro sería este de aquí, ¿no? Sería este de aquí. Alcalosis metabólica. ¿Ya? Lo más probable es que sea la letra C. Letra C. ¿En cuál de las siguientes deficiencias de enzima es más probable que haya genitales ambiguos? O sea, un hermafroditismo. Es la deficiencia de 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si está deficiente, mira, está deficiente acá, toda la línea se va a la producción de hidroepiandrosterona. Y este es un andrógeno, pero un andrógeno leve, que no es lo suficiente, es un andrógeno leve, es un andrógeno que no es lo suficiente como para virilizar por completo los genitales. Si es una paciente de sexo femenino, probablemente pueda empezar a virilizarse, pero no por completo. Por eso hay genitales ambiguos. En un niño de 5 años recibe tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona. Para deficiencia de 21 hidroxilasa. Por acá está la 21 hidroxilasa, mira.
y C21 hidroxilasa, por si acaso. De los que siguen, el analito que evaluará mejor la suficiencia de la dosis de fludrocortisona. Mira, la fludrocortisona es la que tiene mejor acción mineralocorticoide. ¿Pero con qué lo mides? Con la actividad de renina plasmática. ¿Por qué? Porque es como que quisieras suponer o suplementar el dosterona, pero como no tenemos el dosterona, quieres uno que haga esa acción mineralocorticoide mucho mejor. El corticoide que mejor hace, exógeno, es la fludrocortisona. Pero si tú, por ejemplo, dieras demasiada fludrocortisona, esto va a inhibir la renina y vas a ver la renina baja. O sea, ahí si te está pasando la mano, y regula la dosis. Está. La fluocortisona es un mineralocorticoide y su dosis puede titularse al medir la actividad de la renina plasmática. Si la renina plasmática está suprimida, es necesario reducir la dosis de fluorocortisona. Y si el valor de la renina está alto, es factible aumentar la dosis, ¿no? Por supuesto, otros parámetros útiles son el sodio, el potasio y la presión arterial, obviamente. Un niño de 10 años, obeso, de estatura baja, con antecedente de enfermedad pulmonar, presenta aspecto cushingoide. Cushingoide, el plan de acción inmediata más apropiado de este es dar el tratamiento para niño que tiene fiebre, hipotensión y taquicardia, pero es un Cushing. No, pero es un paciente que le han dado, probablemente es un Cushing exógeno. Cushing exógeno. Tiene la cara de luna llena, pero es exógeno. ¿Por qué? Porque le han dado medicamentos. Por ejemplo, para una enfermedad pulmonar, seguro le metieron Ceftre con Dex y full dexametasona, un clásico. Entonces, o por ejemplo, pudo ser asma y le dieron bastante corticoide vía oral. Entonces, al final, ¿esto qué hace? El Cushing exógeno. Hay una supresión del eje hipotálamo-hipófisis. Supresión del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿qué hay que darle tratamiento para insuficiencia suprarrenal? Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal de este niño probablemente quedó suprimido por el uso exógeno de glucocorticoides. Es la causa más común de un síndrome de Cushing secundario terciario. Causa más común. La cara de luna llena, el eritema facial, la hipertricosis, el hirsutismo, el crecimiento, mira, por eso dice estatura baja, obeso, el crecimiento, deteriorado, ralentizado, la obesidad central, son causas de Cushing. Y probablemente está suprimido, entonces hay que darle tratamiento para insuficiencia suprarrenal hasta que se recupere el eje. Le doy tratamiento con corticoides y lo voy destatando poco a poco. Una concentración de T4, mira, una concentración normal de TSH, pero un T4 bajo puede ser un hipotiroidismo que no tiene síntomas, quedaría como subclínico, ¿no? Aunque más que todo nos valemos del valor del laboratorio. Es probablemente dependen de qué. Por ejemplo, la deficiencia de globulina transportadora de hormona tiroidea, ¿no? El hipotiroidismo subclínico se asocia con una concentración normal de T4 y una concentración un poco alta de TSH. La resistencia hipofisaria de la T4 se asocia con cifras altas de T4 y normal de TSH. Y la tiroiditis subaguda se asocia con una concentración alta de T4 y suprimida de TSH. Entonces, mira, si la globulina transportadora de hormona tiroidea está baja, la T4 libre puede estar normal o alta, pero la T4 total al final está baja porque su parte unida de proteínas también decae. Varón de 50 años con ojo rojo, mira, ojo rojo, doloroso y midriático, eso es glaucoma. Ojo rojo, midriático, eso es glaucoma. Varón de 55 años sufre pérdida brusca de visión en ojo derecho. Pérdida brusca de visión en ojo derecho. Pupila midriática, retina de aspecto lechoso. Imagen rojo cereza sobre la foviola. Es una obstrucción de la arteria central de la retina. Mira, acá está, oclusión de la arteria central de la retina. Émbolos originados en ateromas de la carótida oftálmica. Hay pérdida brusca e indolora de la visión y puedes encontrar la mácula rojo cereza o la mancha rojo cereza. Un hombre de mediana edad que tiene una enfermedad ulceropéptica se ha admitido con sangrado gastrointestinal superior. Durante su estadía hospitalaria desarrolla trombosis venosa profunda en la extremidad inferior izquierda. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Mira, como tiene la enfermedad ulceropéptica, tú lo que
no le puedes dar la terapia trombolítica, ni anticoagulación, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de sangrado, hay riesgo de sangrado. Entonces, cuando está contraindicado y es una enfermedad de alto riesgo, le puedes hacer el filtro de la vena cava inferior. Se coloca un filtro acá para evitar que ese trombo pase. ¿Cuándo colocas filtro? Cuando hay una TDP con alto riesgo de embolia, por ejemplo, es proximal, y en pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación, o para la fibrinólisis, o para la trombectomía. Entonces, pacientes con sangrado activo, eh, y consideran pacientes anticoagulados graves, ¿no? El taponamiento cardíaco, el taponamiento pericárdico traumático se caracteriza clínicamente por pulso paradójico y signo de Kussmaul. Pulso paradójico y signo de Kussmaul, ¿no? Entonces, pulso periférico. ¿Y qué pasa con el signo? ¿Cuáles son estos signos? Que hay una disminución del pulso y de la presión al momento de inspirar. Más o menos más de 10 milímetros de mercurio, se dice. Es el pulso paradójico. El signo de Kussmaul es este colapso de la vena yugular al momento de la inspiración también. ¿Por qué son útiles los vasoconstrictores asociados a anestesia espinal? Los vasoconstrictores asociados a anestesia espinal son útiles porque intensifican el bloqueo sensitivo y aparte que disminuyen la dosis necesaria de anestésicos. Porque como reducen esa, digamos, la circulación local, disminuyen que ese efecto del anestésico se vaya diseminando. Lo mantienen justo ahí. Entonces ya no necesitas tanta dosis. Gestante de 32 semanas según digesta, preeclampsia en la gestación anterior y presenta una altura uterina y biométrica ecográfica fetal menor que la menorrea. Hay un desfase de 3 semanas, o sea, hay un riesgo latente, riesgo de RCIU. ¿Y cómo lo diagnosticas? Flujometría Doppler, flujometría Doppler. Entonces, si tiene menos del percentil 10 más alteración del Doppler, puede ser diagnóstico de RCIU. Una mujer de 24 años primigesta sufre un aborto espontáneo a las 7 semanas de gestación. El estudio anatomopatológico de los restos abortivos indica enfermedad molar. Y le debemos informar que no debe quedar embarazada hasta realizar controles periódicos y haber pasado un año. Un año no debe estar embarazada con niveles de beta negativos. ¿Por qué? Porque hay bastante riesgo de que el siguiente embarazo, si sale embarazada dentro del primer año, sea mola también, sea una mola, más complicación todavía. Una mujer de 25 años con un embarazo de localización desconocida está siendo atendida en la unidad de embarazo temprano. No se puede ver el embarazo en la exploración. Sus concentraciones de gonadotropina crónica humana en el día 1, 258 y en el día 3, 490. O sea, está aumentando. Hay un aumento. ¿Cuánto ha aumentado? De lo que tiene, por ejemplo, 490 menos 258, 232 ha aumentado. O sea, ese 232 de 258, ¿cuánto es? 232 entre 258 son más o menos 89%, o sea, ha aumentado 89%. Entonces está aumentando, hay un aumento normal, porque en realidad tiene que ser entre 36 a 45 el aumento. Esto o más. Entonces, hay un aumento normal, no puede excluirse el embarazo ectópico. Hay un aumento normal, no puede excluirse el embarazo ectópico. Una mujer de 41 años en su tercer embarazo asiste a su cita prenatal a las 10 semanas. Desea asesoramiento especializado sobre su riesgo de síndrome de Down. En particular porque ya tiene 2 hijos y uno de ellos tiene autismo. ¿Qué prueba de cribado le recomendarías? Las no invasivas. Las no invasivas. Puedes pedir el cribado combinado en el primer trimestre o el cribado cuádruple, ¿no? Primer trimestre, 10 a 14 semanas. Translucencia nucal, beta-HCG y proteína A asociada al embarazo. Ahora, el screening cuádruple, aquí se ha traducido mal, screening cuádruple, 15 a 22 semanas, beta-HCG, alfa-beta-proteína, estriol no conjugado y la inhibina. Mira, es el screening cuádruple. Ahí tienes para hacerlo, cualquiera de ellos. Una mujer de 32 años que se sabe que tiene hipertensión esencial, acude por sangrado vaginal que se inició de forma repentina y dolor. O sea, sangrado vaginal y dolor abdominal en el segundo trimestre. Perdón, en el tercer trimestre. Más allá de las 28 semanas, ya es tercer trimestre.
Se sospecha desprendimiento de placenta. ¿Cuál es la medida inicial? Bueno, podemos hacer ecografía para, si se gusta, confirmar, pero como te dicen medida inicial, y mira lo que te ponen en la B, es porque quieren que marques eso, realizar ABC, ¿no? Tu primera medida porque es una emergencia, ABC. Un paciente de 54 años refiere hace 10 días una o dos crisis de dolor en el ojo derecho con lagrimeo. Gran nerviosismo, se despierta en la noche, bastante dolor durante 2 horas. Lo más probable es que sea una crisis migrañosa. De todos los que tienes ahí, el único que es más efectivo es el sumatriptán. Sumatriptán subcutáneo es el sumatriptán subcutáneo es uno de los triptanes, ¿no? Uno de los tratamientos. Puedes utilizarlo asociado a AINES. Ahora, también depende, si tiene bastantes crisis y con ojo, lagrimeo, sudoración, síndrome de Horner, también podría ser una cefalea de Horton, ¿no? O una cefalea en racimos, cefalea de Horton. También se puede beneficiar del sumatriptan, pero lo que sí, le agregas oxígeno suplementario, no intranasal. O sea, puedes darlo por cánula binasal, pero no es que así se llame eso. No es oxígeno suplementario, ¿no? Le das oxígeno al 100%. Oxígeno al 100%. Dos estudiantes de una residencia universitaria han tenido meningitis debido a una Neisseria meningitidis. ¿Cuál de los estudiantes de la residencia es más probable que se beneficien de la quimioprofilaxis? Mira, entonces estamos en contactos de la universidad y el trabajo. Se consideran los más próximos en distancia al caso, siempre que se pueda delimitar un subgrupo, una clase de la universidad o un local en el trabajo. Entonces, los contactos cercanos. ¿Y con qué das? Con rifampicina, con rifampicina. Rifampicina oral es el fármaco de elección. 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Alternativas, ciprofloxacino o ceftriaxona intramuscular. Concurre a la sala de emergencias un paciente en estado epiléptico tónico clónico. En primer lugar, ¿qué tienes que administrar? Benzodiazepinas. La única que está ahí, lorazepam. Después, ¿qué puedes agregar? Fenitoína, si no responde. Y después, recién hay fenobarbital, en tercer lugar. Los síntomas y signos neurológicos que se resuelven por completo antes de las 24 horas corresponden al diagnóstico de un TIA, un accidente isquémico transitorio. Generalmente el 90% resuelve a la hora, pero podría tener requerir hasta 24 horas la definición teórica. Paciente de 56 años trasplantado de córnea, o sea, post-trasplante. Estamos viendo que es post-trasplante, o sea, es inmunosuprimido. Entonces comienza con fiebre, malestar, anorexia, sudores nocturnos, artralgias, tos. En la analítica 2800 leucocitos, en la radiografía de tórax observamos infiltrados reticulonodulares bilaterales en la periferia de los lóbulos inferiores. Que tiene una neumonía. Entonces, un post-trasplantado, lo primero que piensas es igual, citomegalovirus. Y mira, le encantan los pacientes inmunocomprometidos. Puede hacer mononucleosis, aunque también lo puede hacer en inmunocompetentes. Neumonía, neumonitis intersticial, por esos patrones reticulonodulares, infiltrados intersticiales bilaterales difusos, fiebre, tos no productiva y disnea, en post-trasplantados, ¿no? Importantísimo. Con el diagnóstico de la radiografía y también la detección de citomegalovirus en muestras del lavado bronquioalveolar o tejido pulmonar después de una biopsia. Ahí está. Usted está teniendo una niña de 16 meses de edad cuya madre presenta raquitismo resistente a vitamina D. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. Los padres desean saber si la niña tiene la misma enfermedad que su madre. ¿Cuál prueba sería más útil para responder esa pregunta? Podemos usar el fósforo, ¿no? Pero mira, es una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, causada por la mutación del gen FEX. Mira, si estamos hablando de el raquitismo resistente al, a, perdón, a la vitamina D. Raquitismo resistente a vitamina D, que también es llamado raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Es una patología del túbulo proximal. ¿Qué pasa? Esa mutación del gen FEX aumenta los niveles del factor de crecimiento fibroblasto 23 y eso inhibe indirectamente el cotransportador sodio-fosfato en el túbulo renal proximal, alterando la reabsorción de fosfato
generando hipofosfatemia crónica y por consiguiente raquitismo resistente a vitamina D. Entonces la edad de aparición normal es menos de 3 años y es la característica es igualito que el raquitismo, baja estatura, piernas arqueadas, collar a nivel, el rosario costal. Ah, ¿Y qué vas a ver en la prueba de laboratorio? Hipofosfatemia pronunciada. Hipofosfatemia pronunciada. El tratamiento es Burosumab, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra este factor de crecimiento fibroblástico. Es el tratamiento de elección en niños mayores de 1 año y también hacer sustitución de fosfato y de calcitriol. Entonces, sí, pues cuantificación sérica de fósforo, porque va a estar bajo. ¿Cuál de los niños que siguen es más probable que tenga una razón patológica para estatura corta? De los que están ahí es el niño que tiene una tasa de crecimiento anual menor de 5. La medición de la estatura de un niño durante el periodo de 6 meses para determinar la tasa de crecimiento es el primer paso. Y el más importante, es poco probable que una tasa de crecimiento normal, que es más de 5 a 7 por año, se asocie a un estado patológico. Si es menos de 5, ahí sí, podría tener problemas. ¿Cuál de las siguientes, cuál de las siguientes enfermedades pediátricas estaría indicado un inhibidor de la ECA? ¿Cuál de las siguientes? Un inhibidor de la ECA. Lo más probable es la que produzca insuficiencia cardíaca, con más frecuencia es la miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. Su pilar, un pilar, los YECA son un pilar en la insuficiencia cardíaca. Una niña de 3 meses de edad con cardiopatía congénita conocida ha estado presentando episodios intermitentes y breves de cianosis. Hoy, algunos minutos después de que se le alimentó, apareció taquimia, cianosis e irritabilidad. El diagnóstico más probable es que sea una crisis cianótica, llamada crisis hipercianótica. O sea, ya tiene crisis cianóticas la paciente frecuentes, pero de la nada hay una crisis mucho más tórpida. Esas crisis hipercianóticas es característico de tetralogía de Fallot. Es característico de tetralogía de Fallot. La paciente probablemente tuvo crisis hipercianóticas leves, que sí son graves y que y si no reciben tratamiento, quizás ocasionen crisis convulsivas y muertes. Puedes usar bloqueadores beta para prevenir crisis hipercianóticas, pero esto ya es indicación para una intervención quirúrgica. Cirugía de Blalock-Taussig, ¿no? En tetralogía de Fallot. Una niña de 3 años se presenta por antecedente de 2 días de dolor abdominal tipo cólico y diarrea. Pues, mira, diarrea y convulsión. Durante las siguientes 24 horas la diarrea se tornó sanguinolenta. Mira, convulsionó, tiene tenesmo. ¿Qué es? Eso es chiguela, te dije. Niño mayor de 2 a 5 años con diarrea disentérica, tiene tenesmo o tiene convulsiones, eso en conjunto tienes que descartar chiguela. La más frecuente, chiguela flexneri, pero la zona ahí te lo puede producir también, ¿sí? Una de las siguientes, la manifestación más frecuente después de la anestesia. Después de la anestesia, lo más frecuente es que los pacientes tengan náuseas, vómitos. Es lo más frecuente, menos grave. En el cáncer oral, descartando labios, porque labio es la primera localización, luego sigue la lengua, la parte móvil de la lengua. No la base, sino la parte móvil. Una mujer de 45 años llega a urgencias con aparición súbita de cefalea intensa, fotofobia y pérdida de conciencia. Mm, eh, Despierta, alerta, todo normal. Sus antecedentes médicos, ve, enfermedades de células falciformes. Entonces sí puede ser una angiopatía, puede causarle sangrado. Hipertensión, sí puede ser por un aneurisma, puede ser una malformación arteriovenosa porque es joven, puede tener discrasia sanguínea. El que es menos probable es el meningioma, porque el meningioma, si bien es cierto puede sangrar, pero es menos probable. Y aparte se vería en la TAC. Y ahí se lo dice que hay hemorragia subaracnoidea y no se ve ninguna alteración. Una calcificación, una microcalcificación, que es característico del meningioma. Entonces, podría ser una causa que quizás es muy pequeño o no se ha buscado bien, pero es menos probable. Fuerte, mira acá que el meningioma es la segunda neoplasia intracraneal y la primera frecuente en adultos, mujeres de 50 a 60 años. Vas a ver imagen, contraste homogéneo, se tiñe la cola dural y tiene tendencia a la calcificación formando los cuerpos de Samoma. El tratamiento es quirúrgico, resección completa, es curativo, y puede dar radioterapia cuando la resección es incompleta o hay recurrencias. Casi no sangra, casi no sangra. Mujer de 57 años evaluada por dificultad para deambular con queja principal, debilidad en las piernas que progresó en los últimos 6 meses. El estado neurológico, estado mental y hallazgos neurológicos en límites normales. Tiene debilidad marcada en ambas piernas y brazos.
En su lado izquierdo, mira, en el lado izquierdo, la sensibilidad disminuida y la vibración también tiene nivel sensitivo, porque dice que está por debajo del dermatoma C5. Sensibilidad disminuida frente al toque ligero y vibración debajo del dermatoma C5. La sensibilidad frente al pinchazo, dolor y la temperatura está fuertemente disminuida en el lado derecho. Mira, el lado derecho, sensibilidad termoalgésica. Los reflejos de tendón profundo y tono muscular están aumentados en la izquierda. O sea, hay un síndrome de primera motoneurona en el lado izquierdo. Y había debilidad, había paresia, que comentaban al inicio. Y acá los reflejos están aumentados en la izquierda. Entonces, tienes en el lado izquierdo patología motora y sensitiva, pero sensitiva fina y propiocepción y vibración. Y tienes en el lado derecho sensibilidad termoalgésica. Eso es un síndrome de Brown-Séquard. Síndrome de Brown-Séquard. Entonces, mira, el área dañada, la lesión, lo que te va a determinar, por ejemplo, mira, acá está el área dañada. Entonces, el área dañada vas a ver la patología. eh, ¿Quién te lo va a determinar? Donde está la patología motora, donde está la propiocepción. Mira, ¿por qué? Porque estás perdiendo el cordón posterior. Entonces hay pérdida de propiocepción y tacto epicrítico. Hay parálisis espástica por el tema del tracto córtico-espinal. Entonces, donde está la parte motora y la parte de propiocepción, eso es lo que te van a dar el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque ese es el lado izquierdo, en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de acá, de la imagen es el lado derecho. Pero en el caso de estos pacientes, como te digo, era motor y sensitivo, era el lado izquierdo. Lado izquierdo. Porque en el otro lado, el que se cruza, justo aquí, el que se cruza, y ahí recién estás viendo la patología que es el tracto espinotalámico, tú acá se cruza, el único cruzado de todos estos, viene desde aquí. Entonces tú vas a ver, cuando está lesionado este hemicordio, esa mitad de la médula, vas a ver al otro lado. Entonces la pérdida de presión y temperatura es el único que va a estar al otro lado. En el caso de nuestro paciente está en el lado derecho y lo demás está en el lado izquierdo. ¿Pero quién te da la ubicación de la lesión? La pérdida de propiocepción y la parálisis espástica. Aquí está, lado izquierdo, hemicordio izquierdo, para que te acuerdes. El único que es contralateral es la pérdida de sensibilidad termoalgésica. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Eso se llama síndrome de misección medular, o también llamado síndrome de Brown-Séquard. Síndrome de Brown-Séquard. Una mujer de 32 años cae al 10º piso de su edificio en lo que parecía ser un intento de suicidio. Al presentarse, la paciente tiene lesiones obvias en la cabeza y extremidades. La primera inspección está totalmente apneica. O sea, ahí tienes que ver, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Preservar la vía aérea, una intubación, una intubación. La aparición de verrugas venéreas de crecimiento rápido, húmedas, de mal olor, probablemente sea maligno. Bueno, no maligno, pero por papiloma, condiloma acuminado. Varón de 34 años presenta diarrea 3 semanas luego de volver un viaje de Brasil. A los pocos días, dolor en la parte baja del abdomen y diarrea, posiciones como moco y sangre, y tiene trofocitos de entamoeba histolítica. La localización extraintestinal más probable es en el hígado. Le encanta hacer abscesos amibianos. Entonces ahí va a empezar con ictericia, fiebre y dolor en el hipocondrio derecho. Después del contexto de una diarrea por amebas, puede ser una meboma, una meboma. ¿Cómo son los amebomas? Con quiste. Son quistes achocolatados, contenido achocolatado. 3 horas después de una reunión de la iglesia, 8 personas presentan diarrea grave, 4 síntomas son náuseas, vómitos y cólicos. Han consumido ensalada de pollo y pastas rellenas de cremas. Es una intoxicación alimentaria. Si tiene vómitos dentro del diagnóstico, tienes que pensar en Staphylococcus aureus, Bacillus cereus o norovirus. Entonces, ¿qué te van a contar en Staphylococcus aureus? Carnes enlatadas, cremas, mayonesa, ensalada de patatas, ensalada de pollo, natillas. En 1 a 8 horas, el tratamiento nomás es de apoyo, hidratación. En serios, el arroz recalentado, el arroz del chifa. Vómitos 30 minutos a 6 horas y diarrea de 6 a 15 horas. Y norovirus, transmisión fecal oral, 12 a 48 horas, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando más es en Staphylococcus. ¿Por qué?
Es la bacteria gram positiva y produce enterotoxinas estafilocócicas termoestables. Entonces tú comes esas toxinas preformadas en los alimentos. No comes la bacteria, comes las toxinas preformadas. Por eso los antibióticos no están indicados en enfermedades no complicadas. Ya si fuera complicada, quizás lo consideres. Las bacterias proliferan en alimentos más refrigerados, que tengan carne, mayonesa, ensalada de patatas, natillas. Mientras que el estafilococo aureus se destruye al cocinar, las enterotoxinas estables no. Miren, las enterotoxinas termoestables no. Inicio después de la ingestión, normalmente tiene un periodo de latencia corto de 1 a 6 horas. Dura hasta 24 a 48 horas. Hay momentos intensos, dolor abdominal, diarrea. La localización más frecuente de herpes zóster se encuentra en uno de los siguientes sitios, sobre todo en los dermatomas de la parte dorsal, nervios torácicos. Mira, dermatomas dorsales, dermatomas dorsales. Vesícula con base eritematosa. Un varón de 19 años ha donado sangre por primera vez, a pesar de no tener factores de riesgo para infección por el VIH. Sus pruebas de sangre realizadas mediante un enzima inmunoanálisis ha sido positivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Que las pruebas de enzima inmunoanálisis, pues, son una excelente prueba de detección, podría decirse, ¿no? No es la más precisa, pero es una excelente prueba de screening. De screening. ¿O este es más sensible? No, es más específico. Más específico. Niña de 11 años tiene anemia y menorragia al iniciar la menstruación. Mira, menorragia, hematomas, epistaxis, o sea, sí puede tener un trastorno hemorragíparo. Hemorragíparo. Sus padres, su tío paterno suelen tener igual. Tú dirás, oye, hemofilia, bueno, con todo de plaquetas normales, INR normal, y el PTT está prolongado, podría ser hemofilia. Pero su factor 8 está normal, está más de 40. Entonces no es hemofilia, porque el factor está normal. Entonces, ¿qué sospechas del otro? Que quizás tienes el factor, pero no se puede desenvolver bien, no puede tener una buena actividad. ¿Y qué necesita el factor 8 para tener una buena actividad? El factor de von Willebrand. Entonces, puedes sospechar del factor de von Willebrand. Puedes sospechar del factor de von Willebrand. Mira que el factor de von Willebrand ayuda a activar el factor 8 y sobre todo también a la unión, a la adhesión plaquetaria. A la adhesión plaquetaria. Entonces, ¿qué puedes ver en aumento de tiempo de sangrado? Ahí no lo dice. Las plaquetas están normales, pero eso te puede ayudar a diferenciarlo con hemofilia. El tiempo de sangrado en von Willebrand está aumentado. El TTPA puede estar aumentado como resultado de una deficiencia. ¿Sí? Los niveles de antígeno están bajos, el nivel de factor puede estar bajo y el ensayo de cofactor de ristocetina eh, muestra un fallo en la agregación plaquetaria. Así puedes ver. Entonces, un tiempo de sangría alto y un TTPA alto podría ayudarte a enfermedad de von Willebrand, sobre todo en el contexto de que el factor 8 está normal o que no tenga antecedentes familiares. También puede ser. Necesitas más pruebas, obviamente, necesitas más pruebas. En el caso del síndrome neuroléptico maligno, por consumo de neurolépticos, por consumo de antipsicóticos, en un niño de 16 años, el neurotransmisor implicado es la dopamina. La dopamina hay una liberación abundante. Puede haber midriasis, agitación, diaforesis, hipertermia. Se confunde con la hipertermia maligna. Inestabilidad autonómica, taquicardia, temblor, clonus, hiperreflexia. ¿Cuál de las siguientes malformaciones cardíacas congénitas no se presenta con frecuencia en lactante con síndrome de Down? De todas estas, el síndrome de micardio o sea, corazón izquierdo hipoplásico. ¿Eso en qué lo puedes ver? Puede ser multifactorial o puedes asociar a síndromes, pero sobre todo 13, 18, Jacobsen y Turner. Downcito no, Downcito no. Uno de los siguientes es el signo ominoso de la insuficiencia respiratoria en niños con difteria vírica. Hay un estridor bifásico, o sea, en los dos tiempos, bifásico. Lo más probable es porque hay lesiones fijas y es apagado porque tiene la voz apagada, porque afecta a las cuerdas vocales también. Niño de 2 años en urgencias con tos de inicio súbito, no tenía síntoma alguno. Mira lo que te ponen. Tos de inicio súbito. No tenía síntoma alguno, pero los tiene cuando jugaba con su hermana en la cocina. Entonces, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, un ovase. Y todavía tiene sibilantes localizados en el tórax derecho. Lo mejor es hacer una radiografía en inspiración y expiración para poder localizar. En cualquier caso, de ovase, es importante realizar inspiración y expiración para observar variaciones pertinentes. En expiración se observará un hemitórax insuflado por atrapamiento aéreo debido al mecanismo valvular de ese cuerpo extraño.
por el cual se mantiene la entrada de aire, pero el bronquio parcialmente obstruido. Importantísimo. Una mujer de 23 años presenta lesión vesiculosa. Mira, vesícula con base eritematosa, eso es herpes. Dice que está en la vulva, sea un herpes genital tipo 2, lo más probable. Con dolor, adenopatía, etc. Un paciente presenta miedo extremo a volverse loco, presentando mareo y temblor, presentando mareo y temblor. Un paciente presenta miedo extremo a volverse loco. O sea, lo más probable, y acá hay que tener en cuenta algo. Presenta mareo, se está haciendo una crisis de pánico. Crisis de pánico. No, lo más probable es que tenga mareos, temblores, sudoración. Hay que corregir. ¿Por qué crisis de pánico? Porque agorafobia sería cuando hay miedo a salir de la casa. Pero miedo a salir solo de la casa. Miedo a lugares donde hay bastante gente, donde se hace colas. Y trastorno de ansiedad generalizada no hace crisis de pánico, pero está la ansiedad latente. Una ansiedad latente, una ansiedad flotante, una preocupación flotante. Entonces sí, lo mejor sería crisis de pánico. Aunque estaría pendiente de eso. Trastorno de personalidad en el que más frecuente, autolesiones. Autolesiones. Ese está en el límite, en el borderline. Se autolesiona, se inflige lesión. Por los cortes en las manos. Autolesiones que podría o no ser como un llamado de atención, pero es porque la paciente tiene la habilidad emocional y bastante dependencia emocional y cualquier situación la puede complicar. Puede complicar, puede sentirse mal y puede tratar de lastimarse ella misma. Muy bien. Su paciente está agitada y sudorosa. Paciente agitada y sudorosa. Presión arterial elevadísimo. Frecuencia cardíaca elevado. Pupilas dilatadas, temblor. Lo más probable de todo lo que está aquí. Porque mira, diazepam haría miosis. Carbamatos haría miosis. Tramadol es un opioide, podría también hacer miosis. Organofosforado hace miosis. Ninguna coincide. Todo es abstinencia de alcohol. Abstinencia de alcohol. Mira lo que puede tener la abstinencia de alcohol. Primero síntomas menores hasta las 24 horas, luego puede tener alucinación alcohólica también, hasta llegar a convulsiones hasta las 48 horas. Y 2 a 3 días después ya viene el delirio tremens. Mira, ese síndrome de abstinencia de alcohol es el primero que estamos viendo entre 6 a 24 horas después del cese o reducción del consumo de alcohol. Vas a ver palpitaciones, sudoración, taquicardia, presión arterial elevada, ansiedad, insomnio, temblor, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Y como son síntomas, sistema nervioso simpático, están las pupilas dilatadas midriáticas. Un varón de 43 años presenta astenia y palidismo cutáneo. Sideremia, el hierro, que debería ser más de 200, 300, está bajo. Hierro, bajo. Transferrina, transferrina y ferritina. Mira, ferritina, baja. Transferrina, normal o baja. Eso es una anemia ferropénica. Acuérdate, el, eh, ¿qué hay en la anemia ferropénica? Obviamente el hierro bajo y su depósito, la ferritina, baja. El índice de saturación de transferrina bajo y la capacidad de saturación de transferrina está alta. Eso vas a ver. La anemia de células falciformes es una enfermedad que se caracteriza por esa herencia autosómica recesiva. Hay una mutación puntual en el gen de la betaglobina, en el cromosoma 11, se cambia un ácido glutámico, está reemplazado por una valina. Entonces, hay una sustitución que al final crea la hemoglobina S, patológica. Esa hemoglobina S precipita en situaciones de hipoxia y hace que precipite en el glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo toma una forma de una hoz. Una hoz. Varón de 50 años presenta historia de enolismo, o sea, alcoholismo con hematemesis y telangiectasia, circulación colateral, hepatomegalia, o sea, probablemente tiene ya cirrosis. Y tiene el TP, mira, 30 segundos, está aumentado. El TPTA está normal, el tiempo de trombina está normal, el fibrinógeno está normal, plaquetas normal. O sea, TP elevado, ¿es por qué? Probablemente por deficiencia de vitamina K. Sobre todo los factores 2, 7, 9 y 10. 1962, la mnemotecnia. Factores dependientes de vitamina K. Vamos a ver, tiempo PTA no, elevado y este está normal. Tiempo de sangrado, normal. Tiempo de protrombina no más elevado. Varón de 63 años, alcohólico crónico. Está en urgencias por, mira, artralgia, gingivorragia, petequias,
y todo lo demás normal. Probablemente sea una deficiencia de vitamina C, ese es escorbuto. Puede tener anemia, sí, pero es una tú lo vas a ver el escorbuto en temas de desnutrición grave. Acuérdate que la vitamina C es importante para la producción de colágeno. Entonces, el colágeno aporta bastante en la coagulación. Puedes tener gingivitis, puedes tener dientes caídos, puedes tener sangrado, curación de heridas lenta, sangrado perifolicular, petequias, fragilidad capilar, artralgia difusa, un sistema inmune defectuoso. Mira todo lo que puedes ver en escorbuto, deficiencia de vitamina C. ¿Cuál de los siguientes puede causar anemia hipocrómica microcítica? Hipocrómica microcítica, y dentro de todo, la más microcítica es la talasemia. Estos hacen macrocítica, o la A2, vitamina B12. La, la pérdida aguda de sangre, como es aguda, es normocítica. Si fuera crónica, se puede ser micro, tipo ferropénica. Pero en este caso, solo micro, talasemia. Ahí puedes ver, por ejemplo, mira, anemia, mides el volumen corpuscular medio menos de 80, microcítico. Si la ferritina está normal o alta, pues, por ejemplo, y también está la capacidad de unión al hierro, normal o alto, podría ser un problema de la hemoglobina. Haces una electroforesis y puedes detectar talasemia. Es la más microcítica de todas. La anemia más microcítica de todas. Menor de 35 años presenta antecedentes de insuficiencia renal crónica, dolor y masa en flanco derecho, nicturia, hematuria e hipertensión. Entonces, dolor y masa en flanco derecho, nicturia, hematuria e hipertensión, y destacan riñones palpables asimétricos con superficie irregular. ¿Qué actitud diagnóstica adoptarías? Entonces, todo eso, mira, tiene una masa en flanco derecho. Lo primero que tienes que hacer es ecografía. Probablemente también tenga patología, tenga, por ejemplo, una enfermedad quística, una enfermedad poliquística renal, tema de familiar, pero igual tienes que hacer ecografía, lógico. No hay que rayarse mucho. Paciente presenta polidipsia poliuria en una prueba de deshidratación, la osmolaridad urinaria se llevó por debajo. Ah, ya, hay que hacer diagnóstico de diabetes, ¿no? Diabetes insípida. Mira, si sospechas de diabetes insípida, pides plasma y orina. Sodio y osmolaridad en plasma y osmolaridad en orina. Acuérdate. Ya. Eh, por ejemplo, si hay hipernatremia leve, la osmolaridad plasmática es alta o normal y la osmolaridad urinaria es baja, menos de 500, lo más probable es que sea diabetes insípida. Bueno. Hasta ahí nos dicen, por ejemplo, que haga una prueba de deshidratación. Hace la prueba de deshidratación y dice que la osmolaridad urinaria se halló por debajo de la plasmática. O sea, mira, sí, haces una prueba de deshidratación y la osmolaridad urinaria permanece baja, menos de 500, y la plasmática es más alta, más de 290, aplicas desmopresina. Mira, 5 unidades pone. Y no se observa aumento. Sí, la osmolaridad urinaria se mantiene baja, es porque no está funcionando el receptor de desmopresina o de ADH no está funcionando porque el problema es en el riñón, porque es una resistencia la ADH. En cambio, si tú le mezclabas ADH y la osmolaridad urinaria aumentaba, ¿por qué? Porque estás concentrándolo, porque estás haciendo que no orine el paciente y lo concentra esta orina, y tú le das la ADH y se concentra la orina mucho más, es una diabetes central porque no había ADH. En la nefrogénica hay problema de receptor y en la central hay una deficiencia de ADH. Tú le das ADH y todo se vuelve normal. Mira. En cambio, por ejemplo, mira, acá está. Si tú haces el test de deprivación, no le das agua al paciente, ¿no? Porque tiene una polidipsia primaria. Se mantiene normal, todo normal. La osmolaridad urinaria está normal, más de 600, y la osmolaridad plasmática también está normal. Con el test de deprivación de agua, eso es polidipsia primaria, polidipsia primaria. Ujú. Mujer de 52 años con diagnóstico de úlcera pilórica. Presenta vómitos a repetición en una semana de evolución, ingresa a emergencia deshidratada, presión arterial 158, sodio 140, potasio 2.8, cloro 86, bicarbonato 42, creatinina, etcétera. A ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Te están dando un trastorno ácido base. ¿Qué necesitas para eso? Mucho floro y necesitas nomás el pH, el bicarbonato y el CO2. El pH es 7.53. El dióxido de carbono es 53. Y bicarbonato 42. Mira, ese pH está elevado. Eso es una alcalemia. Alcalemia. Ese CO2 está elevado. Eso es una acidosis respiratoria.
Y ese bicarbonato también está elevado. Eso es una alcalosis metabólica. Entonces, ¿cuál está en dirección del trastorno del pH? Alcalosis metabólica, ¿no? ¿Cuál está en dirección esto? El que está alcalosis metabólica. Es una alcalosis metabólica. ¿Listo? Una mujer de 24 años presenta náuseas con vómitos de anorexia. Mira, hematuria. 2 meses antes tuvo dolor de garganta que solucionó de forma espontánea. Pudo haber tenido una infección en la garganta, una infección estreptocócica, y luego hace hipertensión, hace edema y hace hematuria, ¿no? Hipertensión, edema y hematuria. Eso es un síndrome nefrítico. Probablemente sea una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué puedes encontrar en la biopsia? Mira, acuérdate, la glomerulonefritis postestreptocócica por piógenes, disminución del C3, hay proliferación endocapilar en la microscopía óptica. Mira, glomérulos agrandados e hipercelulares, pero en la electrónica puedes ver complejos inmunes entre la capa epitelial y la membrana basal glomerular, o sea, depósitos subepiteliales. Dice, una mujer de 45 años con diarrea y tiene lo siguiente, un pH de 7.25, un PCO2 de 24 y un HCO3 de 10. Mira cómo vienen dos preguntas regaladísimas de eso. Acuérdate los valores normales. Acuérdate los valores normales. Y acá te los voy a poner. pH 7.35 a 7.45. PO2 mayor de 80. 80 a 100. PCO2 entre 35 y 45. HCO3 entre 22 y 26. Listo. Pues tú tienes esto y puedes resolver. 7.25 está bajo. Eso es una acidosis, acidemia. CO2 está abajo. Eso es una alcalosis respiratoria. Y CO3 también está abajo. Eso es una acidosis metabólica. ¿Quién está en la dirección de la acidemia? La acidosis metabólica le da ese el diagnóstico. Acidosis metabólica. Joven de 18 años, pápulas, pústulas, comedones, ¿no? Signos de inflamación intensa localizada en cara, espalda. Entonces, eso es un acné. Acuérdate que en los grados de acné, mira los grados, vas a ver acné, grados, depende cómo te lo pongan. Leve, moderado y severo. Leve, moderado y severo. Es también como decir 1, 2, 3, 4. ¿Ya? A ver, el 1 es comedones. Comedones. Acné. El 2 es pápulas. El 3 es pústulas. Y el 4 es nódulos y quistes. Ya es severo. Entonces, grado 3 porque tiene pápulas y pústulas. Pápulas y pústulas. Y para tratamiento lo das en base. Si es leve, retinoides tópicos. Si es moderado y sobre todo pústulas, antibióticos vía oral. Y si es severo, isotretinoína vía oral. Así es más o menos el tratamiento. ¿Cuál de las siguientes patologías cutáneo-vasculares se puede considerar una lesión típica de la sepsis por pseudomonas? Esto. Mira, hay oscurito y alrededor, viña eritematoso. Es el ectima gangrenoso. Es una lesión ulcerosa que se extiende hasta la dermis y que se desarrolla en el contexto de una bacteriemia. Patógeno pseudomonas aeruginosa. No es patognomónico, pero es el organismo más común que lo causa. Clásicamente se desarrolla en pacientes con bacteriemia por pseudomonas que están inmunocomprometidos. Las bacterias invaden la vasculatura y causan vasculitis séptica. Los factores de virulencia destruyen el tejido, la exotoxina, la elastasa, la fosfolipasa. ¿Qué es? Una progresión rápida en 12 a 18 horas de máculas rojas indoloras, induradas, que desarrollan pústulas, vesículas, ampollas y hacen úlceras costrosas. Puede afectar la piel o las membranas mucosas. En áreas anogenitales, axilares, puede ser solitario, puede ser múltiple. Tienen shock séptico los pacientes. Pero tienes que sospechar. ¿Ves esta lesión en un paciente séptico? Piensa en pseudomona. Un paciente de 18 años con lumbalgia bilateral cambiante, predominio nocturno. Mira, predominio nocturno y que mejora con el ejercicio. Ese rasgo es de inflamatorio. Si empeorara con el ejercicio, es mecánico, pero mejora con el ejercicio, rasgo inflamatorio. Acompañado de rigidez lumbar matutina y aumento de concentración sérica de IgA. ¿Te das cuenta? Aumento de la concentración sérica de IgA. Eso puede ser espondilitis anquilosante. Es la más frecuente en varones de 30 años, 90% HLA-27 positivo. Sacroileitis bilateral con dolor en glúteos alternante. Es que te va a dar. Y manifestación extraarticular para la siguiente pregunta, uveitis anterior.
uveitis anterior. Mira, ahí está, insuficiencia aórtica, bloqueo auriculoventricular, quites aracnoideos, amiloidosis, es la A, todo es la A. Nefropatía por IgA, aumento de IgA, espondilitis anquilosante. La cual de las siguientes manifestaciones es compartida por las espondiloartropatías, las uveitis. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos son los más específicos para lupus? El anti-SMID y el anti-DNA. Mira, el anti-DNA ves la actividad renal en lupus y el anti-SMID es el más específico. El anti-RO para lupus neonatal, antihistona, lupus por fármacos. Y ANA ya es parte de los criterios de entrada. ANA es parte de los criterios de entrada. En referencia al melanoma maligno, el melanoma maligno, una de las siguientes afirmaciones es verdadera. ¿Cuál es el factor pronóstico importante? Porque está hablando de pronóstico. Es el nivel de infiltración. Es el que da mayor valor pronóstico. Inclusive hay una profundidad de Breslow. Mira cuánto está invadiendo las capas de la piel y sobre todo la distancia en milímetros. La distancia en milímetros entre la parte superior de la capa granular del estrato córneo o la base de la úlcera de un melanoma hasta la célula tumoral más profunda. Mira, todo esto es el factor pronóstico más importante. Una mayor profundidad se asocia a peor pronóstico y mayor probabilidad de metástasis a ganglios linfáticos. O sea, este nivel de infiltración de las capas de la piel es el dato de mayor valor pronóstico. Y tienes un índice que justo ve esa infiltración en milímetros. Acuérdate, índice de Breslow. Índice de Breslow en melanoma es bastante importante. Muy bien, espero que les haya servido la resolución y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.